Hola pequeñitos, ¿cómo están? ¿Me recuerdan? Yo sé que sí, pero para quienes no se acuerdan o no me conocen, mi nombre es Andrei Elifon y el día de hoy estoy aquí para que hagamos juntos nuestro devocional. Pero ¿saben por qué estoy otra vez por aquí? Claro, ustedes son muy inteligentes. Estoy aquí porque hemos recibido muy buenas noticias de todos ustedes que han estado enviando sus dibujos, acrósticos y testimonios a nuestro correo en ti confío salmos 910 @gmail.com y en nuestro Facebook Vive Kids. Pero las noticias más maravillosas que hemos recibido es que Dios ha estado dando respuestas a sus oraciones, que Dios les ha dado la fuerza para seguir adelante, que Dios sigue cumpliendo sus promesas con ustedes y que cada día ustedes nos siguen a través de estos medios y hoy están escuchándonos. Por eso quiero invitarles a que hagamos nuestra oración para iniciar nuestro devocional. El día de hoy recordaremos por qué nuestro Señor Jesucristo es paz. En hebreo, paz se dice Shalom. Cierra tus ojos. Señor Jesús, te agradecemos en gran manera por la oportunidad que nos das de estar despiertos. Gracias por la vida y la bendición de escuchar tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque nos sigues dando de la paciencia que requerimos para seguir obedeciendo a nuestras autoridades. Gracias, Señor Jesús, por este devocional que iniciamos en esta mañana. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Te lo pido en tu dulce nombre. Amén. ¿Saben, amiguitos? Me dio gusto escuchar a Picochulo en el devocional anterior, sobre todo porque sé que aprendieron que el Señor Jesús está con nosotros en todo momento. Pero hoy quiero que aprendamos que también el Señor Jesús es príncipe de paz. Y nuestra historia también está en el libro de Mateo capítulo 1. Escucha, cuando nació el Señor Jesús, los ángeles vinieron a dar la buena noticia a los pastores que estaban cuidando sus ovejas. No tengan miedo, les dijo el ángel. Vengo con buenas noticias para que ustedes y todas las personas hoy en la ciudad de Belén nació su Salvador. Lo encontrarán envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¡Oh! ¡Qué gran noticia!, dijeron los pastores. Entonces el cielo se llenó de ángeles que juntos comenzaron a alabar a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Entonces, cuando los ángeles volvieron al cielo, los campos estaban oscuros y silenciosos otra vez. Y se dijeron los pastores: Vayamos pues a buscar a ese bebé y veamos por nosotros mismos esta gran noticia. Así que corrieron a Belén buscando al niño Jesús. Luego vieron una luz en un pequeño establo y allí encontraron a María y a José y al bebé. En ese momento, María y José se sorprendieron al ver a los pastores, pero se sorprendieron más al escuchar a los pastores contarles sobre la gran noticia que les habían dicho y los ángeles. Los pastores, después de haber estado un momento ahí con María y José, volvieron con sus ovejas, pero yo creo que no dejaban de hablar de todo lo que había pasado. ¡Qué cosas tan maravillosas vimos y oímos esta noche! Nació un bebé especial, enviado por Dios, y Dios mandó ángeles para que nos dieran las noticias y nos dijeran el mensaje de paz. ¿Sabes, amiguito? Recibir una gran noticia siempre llena de mucha alegría, y los pastores estaban muy contentos por haber escuchado y visto esta noticia, que nuestro Señor Jesús había nacido. Pero más aún, estaban llenos de paz en su corazón, porque recordaban lo que había escuchado del profeta Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Al ser uno de los nombres de nuestro Señor Jesús, príncipe de paz, estamos seguros que además de tener nuestros pecados perdonados, tenemos la tranquilidad y la paz que un día, muy pronto, pequeño, le vamos a ver en el reino de los cielos
y viviremos para siempre con Él en el cielo. Entonces, pequeño, nuestro futuro cambia por completo. Estas buenas noticias dan en nuestro presente una gran paz. A pesar de todo lo difícil que podamos estar viviendo, recordamos siempre que su paz es lo mejor que podemos tener. Por eso, amiguito, te invito a que hagamos una oración. No solo agradeciéndole a Dios por haber dado la vida de su Hijo Jesucristo para que tengamos paz, pero también para pedirle que permita que a través de este medio, o el que a Él le agrade, muchas personas puedan conocer esta gran noticia, que Jesucristo nació, es nuestro Salvador y es el que nos da paz. Oremos, pequeños. Señor Jesús, te agradezco con todo mi corazón, porque no importa de dónde soy, en dónde he vivido o he estado, y de dónde están ahora mis amiguitos. Esta hermosa noticia que fue hace 2000 años, que naciste en un humilde pesebre para darnos paz y darnos salvación, es una de las más grandes y maravillosas noticias que podemos tener ahora en este siglo XXI. Gracias porque sigues abriendo tus brazos de amor y misericordia, y todo aquel que el día de hoy te pida perdón por todo aquello que he hecho y no te ha agradado, pero te entregue su corazón reconociéndote como su único y suficiente Salvador, y aceptando que solamente tú eres el que da salvación y das paz, como lo hago yo. Les permita ser ahora tu hijo y ser felices. Gracias porque nos escuchas, te lo pedimos en tu dulce y bendito nombre, Señor Jesús. Amén. Pequeños, amiguito, qué bello devocional Dios nos ha permitido hacer. Nuestro Señor Jesús es quien da paz, y eso es lo que en este momento tengo, después de haber hecho esta oración, y tengo la seguridad que tú también tienes paz. Pero ¿qué crees? Tenemos que despedirnos. Me ha dado un gran gusto el haber hecho contigo este devocional. Recuerda compartir con alguien este devocional. Todo el mundo necesita hoy escuchar que Jesús nos da salvación y nos da paz. Compártelo y te invito a que seas a partir de hoy nuestro gran reportero de Vive Kids, que puedas enviarnos hermosas noticias por el correo en el que compartas con nosotros las grandes maravillas que Dios hace contigo. Te mandamos un abrazo. Dios te bendiga. Se despide de ustedes tu amigo André Lefón. Hasta la próxima. Au revoir.